Agradecidos a todos ustedes. Gracias, Pastor Doval. Gracias, Miriam. El Pastor Doval ha tenido la gentileza de poder traernos hasta acá. Y al igual que su esposa Miriam, han sido un apoyo grande. Iba a decirles un support. Ya el inglés comienza como que han sido un apoyo grande en nuestro inicial ministerio. Ellos han sido una columna y verdaderamente le agradecemos, Pastor Doval y Miriam, por todo el apoyo que nos han dado y por el que nos seguirán dando. Gracias de verdad. A ustedes, mis amados, estábamos y seguimos emocionados porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y cuando hablo de nosotros, estamos incluyéndonos como familia. Porque eso es lo que vamos a hacer en el reino de los cielos. Y desde ahora tenemos que entrenarnos acá. A ser como una familia. Y no solamente nosotros, sino también con la iglesia americana. Porque después de todo, como les decía ya los hermanitos en Fairfield, en el cielo vamos a estar los chinitos, los árabes, todo el mundo. So, es mejor comenzar ¿dónde? Acá. En el cielo no va a haber nacionalidad. La única nacionalidad va a ser salvados por la gracia de Jesucristo. La sangre de Jesús es nuestra nacionalidad, porque hemos sido comprados por precio. Y solo a Él le daremos la gloria y la adoración por los siglos de los siglos y toda la eternidad sin fin. Quisiera antes de comenzar orar y les prometo que no me gusta ser tan extenso, así que el almuerzo puede estar ahí ready. Querido Dios, te damos gracias porque en esta oportunidad, hoy tu santo día, sábado, tenemos este privilegio de poder abrir tu palabra. Un privilegio grande cuando en muchos países del mundo muchas personas se tienen que esconder y sin embargo nosotros hoy acá abiertamente podemos estudiarla de manera libre. Ayúdanos, Señor, mediante tu Santo Espíritu a poder impregnar las verdades que tu santa palabra y tu Espíritu ha de comunicarnos en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Mis amados, el título del sermón en esta mañana tiene que ver con la adoración. Y yo estoy seguro que tú te has de ir motivando tu mente allí acerca de la adoración y qué tendrá que decir el pastor acerca de la adoración. Bueno, no mucho, porque todo lo que se ha dicho de la adoración está escrito ¿dónde? Aquí, en la palabra. Sin embargo, es bueno retomar la palabra. Porque cuando tú y yo retomamos la palabra y volvemos a la palabra de Dios, la palabra se hace viva en ti y en mí. La adoración es una acción que mueve a personas, a pueblos. La adoración es un acto que se realiza en algo o alguien. Durante la historia de este mundo, es posible que tú hayas encontrado a personas que hayan querido atribuirse adoración. Personas que hayan querido que otras personas lo adoren o las adoren. Sin embargo, yo estoy seguro que tú compartirás la misma declaración. ¿Cómo es que vamos a adorar a una persona? Es a Dios a quien debemos adorar, ¿right? ¿Sí? Bueno, nuestro universo se mueve. Nuestro universo, cada instante,
se va moviendo en torno a la adoración. La adoración a nuestro Creador. Seguramente tú pensarás, pero bueno, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque Dios es nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Redentor. Y porque Él es nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Redentor, se le debe toda honra, alabanza, by the way, y adoración. ¿Quién nos ha creado? Dios. ¿Quién nos da la vida? Dios. ¿Quién nos da las fuerzas para trabajar? Dios. ¿Quién nos da el dinerito, el cheque, por medio de las fuerzas? El Señor. ¿Quién nos da la salud? Dios. Por lo tanto, Él es el único que estriba toda adoración. Este deber estriba en que Él es el creador, Él es el sustentador y Él es nuestro redentor. No se nos puede olvidar, Dios es nuestro dueño y nosotros le pertenecemos a Él 3 veces. Por creación, por sustentación y por redención. ¿Sabes que cuando tú y yo pestañamos es un gesto involuntario? Y que cuando respiramos nuestros pulmones están, ni tú ni yo estamos al consciente de los latidos de la natura, esté allí en su correcto balance y podamos gozar ¿de qué? De vida plena. Por lo tanto, en esta relación adorando a Dios. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que en Apocalipsis capítulo 12, verso del 7 al 9, nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Hubo guerra. Miguel por un lado y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles por otro lado. Hubo una batalla en el cielo. Pero nuestra Biblia dice allí en el versículo 8, pero no prevalecieron. No prevalecieron. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este texto nos habla de lo que tú y yo conocemos como el gran conflicto. Un conflicto que gira en torno a la adoración. Adoración a Cristo o a Satanás. Cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén, Satanás cuestionó si Dios era digno de adorar. ¿Cuál fue la pregunta de Satanás a Eva? ¿De verdad piensas que Dios quiere que tú lo conozcas todo? Come del fruto. Come. Y tendrás un conocimiento que superior. ¿De verdad crees que Dios te lo ha dicho todo? ¿De verdad crees que tú puedes adorar a Dios abiertamente? Come. Es decir, el enemigo nos plantea dudas, nos plantea inquietudes sobre si es verdad, si estamos en lo correcto de adorar a Dios. Pregunto, ¿estamos en lo correcto si adoramos a Dios? Ojalá y la respuesta sea sí, porque desde el mismo Edén estamos viendo que el enemigo está cuestionando la adoración a Dios y al mismo tiempo atribuyéndose la adoración hacia Él. ¿Recuerdas cuando Cristo estuvo
en esta tierra. El enemigo le presenta un atajo y le dice, mira, allí, en el desierto de la tentación, él le dice, mira, yo sé a lo que tú viniste. Me voy a quitar la máscara. Tú viniste a salvar al hombre. Tú viniste a arreglar este problema del pecado. Pero este mundo me pertenece porque yo lo he usurpado. Yo lo he agarrado por la fuerza, se lo quité a Adán y a Eva. Sin embargo, si tú me adoras ahora, no tienes que pasar por la cruz, yo te lo voy a dar ya. Y cada día tú y yo enfrentamos una guerra, una lucha que se convierte muchas veces en material, pero no es material porque la adoración juega un papel importante. La adoración juega el papel importante y en el último gran conflicto, la adoración jugará un papel importante. Por lo tanto, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, encontramos que Satanás siempre quiso suplantar a Cristo, a Dios como ser adorable, para atribuirse entonces él en su lugar la adoración. Y quiero llevarte al texto bíblico y a la historia que hemos escogido para esta mañana. Porque tú te preguntarás, bueno, ¿cuál ejemplo tenemos en la Biblia? Un ejemplo tremendo, uno de los personajes más ilustres de la Biblia. Sin embargo, no voy a comenzar con el personaje principal. Voy a comenzar con el personaje secundario, uno de los terceros. Y fue el papá del rey en cuestión. El papá de Acab se llamaba Omri. Y lo encontramos allí en el libro de primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 21. Y en el versículo 25, un poco más adelante, voy a estar mirándolo, pero quiero hacerte saber que entonces, versículo 21, el pueblo de Israel se dividió en dos partes. El enemigo, a través de la historia del pueblo de Israel, una vez que el pueblo de Israel llegó a ubicarse como el Reino Unido con Saúl, David y Salomón, el pueblo de Israel alcanzó su cúspide, su clímax. Y tú y yo podemos ver que la experiencia del pueblo de Israel llegó a ser bien tremenda, algo hermosísimo. De hecho, cuando tú y yo miramos a los profetas después del exilio, muchos que habían vivido la experiencia de adorar en el templo de Salomón, cuando adoraban en el templo reconstruido, lloraban. Porque decían, este templo no se parece ni a la sombra del templo de ¿quién? Que hizo Salomón. Porque la extensión, la riqueza, la prosperidad, el éxito que llegó a alcanzar el pueblo de Dios durante los reinados de Saúl, David y Salomón fue como en aumento. Fue de gloria en gloria y eso fue el resultado de la verdadera adoración. Adorar al único y poderoso Dios. Ese Dios que te creó, que te sustenta y que te redime. Pero tristemente encontramos en la Biblia que el pueblo se dividió. Y muchas veces tú y yo estamos a favor de la división. Y la división, mi querida hermana y mi querido hermano, no es buena. Porque esa es una de las armas que tiene Satanás. Porque en la iglesia muchas veces dicen, no, fulanito pertenece al grupo de fulana y menganito pertenece al grupo de mengano. No, eso es tarea del diablo. Y si tú y yo apoyamos eso, estamos apoyando a la adoración al diablo. Por lo tanto, toda aquella persona que venga a decirte de división, mi hermana, mi hermano, no. Nuestra iglesia es una iglesia unida y unidos permaneceremos
Y unidos llegaremos ¿hasta dónde? Hacia el cielo. Porque Dios quiere un pueblo unido, que adore en espíritu y en verdad. Sin embargo, en la Biblia nos dice que el pueblo se dividió. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Sin embargo, ahí te vas a enterar de que Omri se convierte en ¿quién? En rey. Pero lo triste del caso es que una vez que Omri se convierte en rey, versículo 25, Omri hizo lo malo. ¿Ante los ojos de quién? De Jehová. Decidió no adorar a Jehová. Y aparentemente, si tú sigues leyendo la Biblia, te vas a enterar de que Omri prospera. Hay un salmo que dice, Señor, ¿por qué el malo prospera? ¿Por qué el que no te es fiel le va bien? Y yo que estoy sudando la gota gorda, yo que estoy ahí permaneciendo y no deja de lloverme un vendaval tras otro. ¿Será que le estoy hablando a una persona que está pasando por esa experiencia ahora? Es posible que sí, es posible que sí. Sin embargo, el Señor tiene esperanza para ti en la palabra de Dios. Porque hoy vamos a ver cómo la verdadera adoración puede transformar toda esa experiencia. La Biblia nos sigue diciendo que Omri se casa y tiene un hijo. Y el hijo es Acab. Y este es el personaje del cual te quiero hablar. Acab. ¿Por qué? Porque Acab, como hijo de Omri, llegó a heredar todo lo que había hecho Omri. Ahora no tengo el tiempo para decirte lo que sucedió geográfica, social, cultural y políticamente. Sin embargo, bien resumido lo que te puedo decir es que Omri, el papá de Acab, se hizo de muchas riquezas, se hizo de mucho poder y todo ese patrimonio se lo dejó en herencia ¿a quién? A su hijo Acab. Y aún más, para ganar aún más dinero, para ganar aún más poder, Omri astutamente concerta un matrimonio para su hijo para asegurarle, entre comillas, un futuro como bueno. Y lo casa con la hija de otro millonario, por así decirlo. Obviamente, cualquier papá y cualquier mamá acá quiere que su hijo tenga un buen futuro, una buena vida. Y Acab, como tipo astuto que era, él dijo, bueno, voy a casar a mi hijo con Jezabel. Porque el papá de Jezabel tiene buen dinero, el papá de Jezabel tiene buenas posesiones y ya cuando ellos se unan en matrimonio, los dos patrimonios van a llegar a ser como uno. Y así mi hijo va a tener una buena solvencia económica, no va a pasar trabajo, no va a pasar necesidad y por lo tanto va a estar como bien. Therefore, Omri también pensaba para él, yo también voy a estar como bien. Y mis últimos días de vejez, ¿cómo los voy a pasar? Bien, so happy, so good. So, en ese escenario, usted puede encontrar que Acab se casa con Jezabel. Porque el papá concertó ese matrimonio. Pero Jezabel tenía escondido algo que Acab no sabía. Y tú te preguntarás, ¿qué cosa es? Bueno, Jezabel adoraba a un Dios falso. Adoraba a un Dios que se llamaba Baal. Baal, a mí me gusta, como lo dicen los hermanos de Farfield, digging deep. Pero aquí te voy a decir, yo sé que vamos a tener tiempo, pero me gusta dejártela caer. Baal era el dios de la lluvia, el dios del trueno, y
Obviamente, ellos adoraban como pueblo pagano que eran, adoraban a ese Dios. Y una vez que Acab se relaciona con Jezabel, su esposa, ella comienza ¿a qué? A influir sobre él. Esposos y esposas, each other. La esposa influye sobre el esposo y el esposo influye sobre la esposa. Para bien o para mal. En este caso del matrimonio de Acab y Jezabel, hoy no estoy hablando de tema matrimonial, más adelante vamos a hablar temas familiares, pero by the way, aquí tocamos un pedacito. La cosa es que Jezabel comenzó a influir, o sea, la esposa comienza a influir sobre el esposo, pero para mal. El que tenía la religión, la adoración verdadera, se dejó influenciar por la adoración como falsa. Y en vez de Acab enseñarle a Jezabel a adorar al Dios que creó cielo, tierra, mar y todo lo que hay, fue a la inversa. Jezabel le dijo, aún a pesar de que Acab sabía que el Dios verdadero, ¿quién era? Jehová de los ejércitos. Muchas veces pasa que la Biblia nos aconseja que no nos casemos en yugo desigual. Eso fue lo que pasó. Acab, que era de la iglesia, se casó ¿con quién? Con Jezabel, que no era de la iglesia. Y en vez de que el esposo que sabe que tiene la verdad, que sabe que adora al verdadero Dios, influir, nada. Y aquí vemos entonces que ocurre todo el escenario. El escenario es que tal es el líder, tal es el pueblo. El pueblo comenzó a ver que su líder empezó a adorar a Baal, empezó a hacer sacrificios de sangre, empezaron a suceder de pronto cosas que para la gente común decía, pero ¿qué cosa es esto? ¿Cómo? Esto no está bien, la situación está cambiando. Y llegó al punto que las cosas se empeoraron. Pero nadie se levantaba a decir, oye, esto está mal. Nadie se le paraba delante del rey y le decía, oye, lo que estás haciendo está en contra del verdadero Dios. Pero gracias a Dios, porque Dios siempre tiene hombres y mujeres. Y allí, en medio de toda esa apostasía, es donde Dios levanta a un hombre. Un hombre de las montañas, rudo, que no tenía escuela, que no tenía prácticamente academia. Un hombre que estaba adaptado al trabajo forzoso, a la leña, al viento, al frío, al agua. Dice la palabra de Dios que entonces sale Elías. Y aquí, en el capítulo 17, Elías se le presenta al rey Acab. Y puedes leer conmigo, Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1 y 2. Dice que entonces Elías el Tisbita. ¿Por qué le decían Elías el Tisbita? Porque era de la región del Tisbe, de las montañas, al otro extremo del Jordán. Imagínate que este era el Jordán. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Del Jordán para acá, ¿qué cosa era? Llanura. Pero cuando tú cruzabas el Jordán, seguía la ribera y de la ribera comenzaba ¿qué cosa? La lomita, la montaña, el cerro, ¿no es verdad? Ya no en el cerro no se puede caminar bien, ya en el cerro tienes que andar con un bordón, ya en el cerro tienes que andar con la mulita, ya en el cerro tienes que pasar un poco más de trabajo, no es lo mismo que en el llano. O sea que Elías era una persona acostumbrada a trabajo como duro. Elías era una persona que no estaba con blandenguerías. El profeta Elías era una persona que era sincera. Y quizás yo le esté hablando a una persona aquí que haya estado acostumbrada al trabajo duro, al trabajo fuerte, pero que al mismo tiempo es una persona sincera, una persona de principios, una persona que le dice al pan, pan y al vino, vino. Dios quiere hombres y mujeres como tú. Porque así como llamó a Elías, te puede llamar a ti. Y dice la palabra de Dios que este Elías
este guajirito allá de la montaña, se paró enfrente del rey y le dijo, ¿cómo es que le dijo? Tú eres el que está, ¿qué cosa? Acabando con Israel. Y vive Jehová que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Wow. ¿Quién de ustedes ha vivido alguna sequía? Yo he vivido sequías. Personas que tienen que caminar largos tramos para cortar hierba. Sí, ¿alguien sabe lo que es machete, pico? A chapear. ¿Ok? ¿Me entiendes? Ya estamos en contacto, ¿eh? Chapear. Cortar hierba para... Y llenar el carrito, llenarlo y presionarlo en sacos para cortar hierba para la semana, para los caballos. Sequía extrema. A propósito, by the way, esto se va a convertir en una guerra de dioses. Sí, para los jovencitos. Una guerra de dioses, de poderes de dioses. Sí, eso. ¿Tú me estás oyendo? Sí. Una guerra de dioses porque la reina Jezabel creía que Baal era el dios de la tormenta, la lluvia y el rayo. Y que Baal era el que traía la prosperidad. Que Baal era el que traía la fertilidad a la tierra, a los cultivos, y que por eso eran prósperos. Y esa prosperidad se la debían ¿a quién? A Baal. Sin embargo, llega el profeta de Jehová y le dice, mira, ese Dios en quien tú crees, dice mi Dios, que le va a quitar el poder. ¿Cuál era el poder de Baal? La lluvia, el trueno y el rayo. Guerra de dioses. Tremendo. Y la Biblia nos presenta que no llovió. Y comenzó a haber una extrema sequía. Y con esa extrema sequía, las personas se comenzaron ¿a qué? A preocupar. Y obviamente cuando hay extrema sequía, el hambre comienza ¿a qué? A aumentar. Y ocurrió una desestabilización social en el reino de Acab. Y esa desestabilización provocó que persiguieran a Elías. La Biblia nos presenta que después que esos años pasaron, capítulo 18, 3 años después, Jehová le dice nuevamente a Elías, ve y muéstrate a Acab. Y después, dile, mis hermanos, quiero detenerme acá, porque hay un diálogo muy importante. Dentro de estos años, la palabra de Dios nos hace ver que Dios sostuvo a su pueblo. Dios sostuvo a su pueblo por medio de una persona. ¿Cuál fue la persona? Lo encontramos acá. Abdías, el mayordomo, ¿de quién? De Acaz. En el versículo 3, usted ve que Elías se entrevista ¿con quién? Con Abdías. Y dentro de este paréntesis te puedo asegurar de que en mi Biblia y en tu Biblia está escrito de que aunque estemos pasando por malos ratos, por malos tiempos, por necesidades, por angustias, por sufrimiento, Dios tiene personas para ayudarnos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que Abdías era el mayordomo de Acab, era el administrador de la casa de Acab. Y nos dice la Biblia, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50. ¿Y qué ocurrió? Y los sustentó con pan y con agua. No temas, mi querida hermana, no temas, mi hermano, cuando estés pasando por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás, porque Dios cuida de ti. Mi Biblia me dice que aún en la peor situación, Dios cuidó de sus fieles hijos.
Dios cuidó de los que verdaderamente, ¿qué cosa? Le adoraban en espíritu y en verdad. Even también cuidó de Elías mediante la viuda de Sarepta. Pero no estamos estudiando, seguimos con Elías. Hay mucho más para compartir. Sin embargo, podemos ver que el Señor lleva a Elías y por medio de Abdías le dice: ve por el país, por todas las fuentes, por todos los arroyos, por si acaso encontramos pasto. Así le estaba diciendo a Acab. Sin embargo, cuando Abdías iba por el camino, se encuentra con Elías y al reconocerlo se postró sobre su rostro. Y el versículo 7 y 8 nos dice: ¿no eres tú Elías, mi señor? Y Elías le dice: yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Elías quería encontrarse. Tú y yo no sabemos la historia. La historia nos conduce al encuentro del rey con Elías. Y ese encuentro llegó a la conclusión de que los dos dioses se encontraran en una batalla. ¡Wow! La batalla iba a ser ¿dónde? En el Monte Carmelo. Y esta batalla aparentemente era una batalla en desventaja. Porque supuestamente el dios Baal tenía muchos más seguidores. Sin embargo, el Dios verdadero tenía muy pocos seguidores. O sea que en cuanto a seguidores, el Dios verdadero ya estaba en desventaja. Sin embargo, cuando la batalla se convoca, nos dice allí el versículo 20 que todos los profetas se habían convocado. Y allí nos dice el profeta que clama a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis o hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es el verdadero Dios, adórenle a él. Pero si Baal es el verdadero Dios, adórenle a Baal. Y la batalla iba a girar sobre un punto definitivo: que Dios tenía el poder verdadero de lanzar fuego del cielo hacia el sacrificio. Cada uno de los altares fueron preparados y allí se preparó. Lo puedes leer en la Biblia, puedes leer la historia que se encuentra a través de todo el capítulo 18. Y la Biblia nos dice que ellos prepararon su sacrificio, cortaron los bueyes y comenzaron entonces ¿a qué? A adorar a Baal. Y comenzaron a adorarlo, a gritar y a hacer no sé cuántas cosas. Sin embargo, ¿caía fuego del cielo? No. La palabra de Dios nos dice que la sequía y el hambre había acabado con todo el país. Y aún así, aquellas personas seguían obstinadas. ¿En qué? En adorar a Baal. Muchas veces, cuando tú y yo adoramos a dioses falsos, cuando tú y yo estamos adorando una falsa religión, estamos ciegos. Por más que las cosas ocurren delante de nuestros ojos, no las vemos. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia nos dice con que al round final, el Dios del cielo ganó. Aun cuando tenía desventaja de seguidores. ¿Qué te quiere decir esto, mi hermano, mi querido joven? Que no toda la adoración verdadera consta de muchos adoradores. O sea, en otras palabras, el Dios verdadero muchas veces no tiene la mayoría de adoradores o de seguidores. A donde va la mayoría no siempre es la verdad. A donde va todo el mundo no siempre es la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces recurrimos a aquello que nos da riqueza material, a aquello que nos da riqueza temporal, que nos brinda beneficio, como hizo Acab y como hizo Omri. Y cuando recurrimos a eso, descuidamos la verdadera adoración. La Biblia nos dice que una vez que toda la adoración a Baal concluyó, Elías se acerca y les dice: vengan,
les voy a enseñar. El sacrificio debía ser con fuego del cielo y la leña de Baal estaba como seca, lista para arder. Sin embargo, Elías, cuando prepara su sacrificio, le dice que echen agua sobre la leña. O sea, como para invitarte a decir, mira, para que veas la realidad del milagro. ¿La leña con agua se prende? No, eso es cuento, eso va contra las leyes de la física. Porque está mojada, porque el agua acaba con la candela, ¿sí o no? Sí. ¿Tú quieres apagar un fuego? Échale agua. ¿Y en qué se va a convertir el fuego? En humo y ceniza. Sin embargo, el Dios del cielo, el que está sobre todas las leyes físicas, el que construyó nuestro universo, pudo hacer que el fuego cayera del cielo. Y mira lo que dice acá, mira lo que dice, es tremendo. Dice que cuando Elías hubo preparado todo el holocausto, dice que Elías oró al Señor Jehová y le dijo, respóndeme Jehová, respóndeme para que este pueblo te conozca que tú eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. ¿Será que en este momento estaré hablándole a alguna persona que está pasando por algún aprieto financiero? ¿Será que el dinero no está alcanzando en casa? ¿Será que la salud está siendo cuestionada? ¿Está siendo atravesada? El Señor te provee la solución. Ora. Y encerrado en tu cuarto, en tu recámara, dile como dijo Elías, respóndeme Jehová, respóndeme. Lo principal de todo es que tu corazón y mi corazón se vuelva a Jehová. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo que entonces cayó fuego de Jehová que consumió todo el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió, o sea, desintegró, evaporizó el agua. Y todo el pueblo comenzó a arrodillarse y comenzó a gritar, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La batalla terminó con que Dios salió vencedor. Y yo te pregunto, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, ¿Dios sale vencedor? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Mis amados, la victoria de nuestro Dios no se limita solamente a aquel hecho en el pasado. La victoria de nuestro Dios sigue vigente hoy y por la eternidad. ¿Por qué te preguntarás? Sigue vigente en ti y en mí. El hecho de que Dios te dé las fuerzas para venir aquí a la iglesia, el hecho de que Dios te dé el deseo de venir aquí a la iglesia a adorarlo, Dios está venciendo en tu vida. Ese es el mayor milagro que está ocurriendo hoy aquí. El hecho de que aunque tú tengas problemas con las familias, problemas con el dinero, quizás no tienes unos zapatos de lujo, de marca, pero con los zapatitos que tienes, vienes a la iglesia. Quizás no tengas el mejor carro, pero con el carrito que tienes tú dices, voy a separar este gas, esta gasolina y voy para la iglesia. Quizás no tienes el mejor empleo que te puedas remunerar económicamente de la mejor manera como tú quisieras, pero con lo poquito que tú tienes tú dices, este poquito es el diezmo y este poquito es la ofrenda y yo sigo adorando a Dios. Y el Señor te va a responder. De hecho, la mejor respuesta que tiene Dios es que tú te encuentres en este lugar. El único lugar donde Dios verdaderamente obra un cambio y una transformación en tu corazón y en mi corazón. Por lo tanto, ¿cuál será nuestra respuesta hacia Dios? Yo espero que como el profeta Elías sea una respuesta de gratitud y que esa gratitud se transforme en adoración. Porque la verdadera adoración es un acto motivado ¿por qué? Por la gratitud. Porque de lo que tú nos das, nosotros ¿qué? Te damos. Como dice la hermana cuando leyó ahí el Salmo 24, de Jehová es ¿qué? Toda la tierra y su plenitud. Cuando tú y yo entendemos que, como al igual que Elías,
que Jehová nos creó, que Jehová nos hizo, que somos ovejas de su prado, que Él nos sustenta, que te da la fuerza, que te da todo. Tú dices, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Gracias por todo lo que haces por mí. Y debido a esa gratitud, vengo a tu iglesia, no a mirar al pastor, no a mirar al anciano, no a mirar a la mujer de fulano. Yo vengo a la iglesia porque yo tengo una relación estrecha con Dios y yo voy a adorar a Dios porque Él ha sido demasiado bueno conmigo y yo vengo a agradecerle por medio de ¿qué? De mi adoración. Que Dios te bendiga. Este es un momento especial, un momento en el cual yo te invito a que si no has tomado el deseo o la decisión de adorar a Dios en tu vida de una manera seria, dile al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero adorarte sinceramente. Yo quiero experimentar el gozo de la adoración. Después de todo, tú ves allí que Acab puso la adoración versus el placer y el bienestar de este mundo. Si sigues leyendo la historia te vas a encontrar con que Acab tuvo un final terrible. Sin embargo, el final de Elías, ¿cuál fue? Dios se lo llevó. No se murió. Elías vive. Elías está en el cielo. Aquellos que verdaderamente desean echar su suerte con Cristo Jesús y agarrar la verdadera adoración y abrazarla, van a estar como Elías. ¿Dónde? En el cielo. Que Dios te bendiga. En momentos como este, nuestro corazón se llena de gratitud y lo único que podemos hacer es cantar. Vamos a cantar. Pues eso que, hermanos, cantemos en momentos así, himno 34. En momentos así, yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Señor. En momentos así, cuando estamos conectados con el verdadero Creador, con la verdadera adoración, a ti, mi querido oyente que estás detrás de las cámaras, estamos seguros de que nuestro Dios viene pronto. Dios quiere, Jesús quiere y el Espíritu Santo quiere que tú y yo experimentemos la experiencia de Elías. Que después de un conflicto de adoración podamos ir ¿dónde? A los cielos. El Señor está preparando su carro. ¿Te montarás en él? Dios quiere que te montes. Querido Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana porque hemos aprendido que muchas veces deponemos la verdadera adoración por los placeres y los beneficios temporales de este mundo. El enemigo trata de engañarnos así y muchas veces permite que nosotros caigamos en la trampa.
Pero te pedimos, Señor, que si por alguna razón hemos caído en la trampa del enemigo, nos despiertes. Que nos redarguya, Señor. Que nos jales el hombro y nos digas, ven, hijo mío, este es el camino, andad por él. Quizás hay alguna persona que esté haciendo decisiones en esta mañana. Que tu Espíritu Santo tome posesión por completo y le guíe, Señor. Que al retirarnos hacia nuestros lugares de procedencia, que al proseguir con nuestras actividades, podamos ir confiados que tu presencia irá con nosotros y que nuestras vidas estarán en comunión contigo, adorándote en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.